filósofo Hume decía que la vanidad y la curiosidad natural de nuestra especie es la que nos ha llevado a tratar de entender, a buscar. Yo creo que siempre me pregunté, cuando camino por estas montañas, por estos lugares hermosos, si realmente compartimos esta curiosidad con todas las personas de esta especie de seres humanos. Cada uno a su manera trata de buscar y de entender respuestas, y eso a mí me ha llevado a estudiar y a tratar de aprender. Y hoy quería invitarlos a todos ustedes a que tratemos de buscar las respuestas a algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? Es una pregunta que los seres humanos nos venimos haciendo desde hace muchos, muchos años. Por ejemplo, Empédocles, hace más de 2500 años, fue el primero que planteó la teoría esta de las 4 raíces. Nuestra primer tabla de elementos formada por aire, tierra, agua, fuego. Los chinos después agregaron otros elementos como el metal y la madera, el éter, los budistas y los japoneses el vacío. Hoy la ciencia moderna nos dice que lo que nos rodea es materia y energía. Hoy voy a tratar de dedicarme un poco a la materia y contarles un poquito cómo puede influir en la energía. Sabemos que, aunque los haya aburrido los profesores de química, creemos en esta tabla periódica que está formada por más de 100 elementos. Ya algunos conocidos como el hidrógeno, el carbón, el oxígeno, el hierro, otros un poco más raros como las tierras raras, el disprosio, el gadolinio, el europio, el samario. Están todos por ahí. ¿Los reconocemos? ¿Qué diferencia habrá entre lo que compone este papel y este papel? Este papel, creo que lo reconocen, todos los que cocinan me pueden decir, es un papel de aluminio. ¿Y este de acá será lo mismo, este material? ¿De qué está hecho? ¿Está también en los cuadritos de acá el aluminio como está el aluminio, lo que compone este termo? Bueno, buscando respuestas a estas preguntas, empezamos a tratar de observarlos y verlos cada vez más de cerca. Podríamos tratar con esta lupa a ver si veo esos ladrillitos llamados átomos, que yo creo que son como los legos de la naturaleza, ¿no? Pero no me alcanza la lupa. Necesitamos ver un poco más allá. Buscando ver más allá de nuestros sentidos, tenemos, por ejemplo, los invito a que busquen su folleto, el folleto que todos tienen por ahí, y tratar, en este sonido de ir buscando nuestro folleto, les voy a presentar un pequeño microscopio que vamos a conectar. Y todos me dicen, bueno, en estas ideas, en este color amarillo, ¿veré solo el amarillo? En mi color negro de mi pantalón, ¿será solo negro de mi pantalón? Fíjense en lo que veo en mi pantalón. Un poco más que esto. ¿Qué pasa si veo ahora mi color amarillo? Trato de ubicarlo. Ya no es un solo color liso. Y si le aumento la resolución, que tiene una posibilidad más de lentes, podemos ver que ese color amarillo, formado por esos puntos, son mucho más que ese color amarillo. ¿Se acuerdan esa matriz de puntos, ese color cian, magenta y amarillo que nos venden cuando compramos los cartuchos? Aquí están representados. Incluso este rojo, mírenlo atentamente, si intento ver, no es puro rojo. O sea, más allá de nuestros sentidos, tenemos mucha tecnología que nos deja ver. ¿Y el aluminio? ¿Podré ver los átomos de aluminio con este microscopio? No se parece a eso que me imaginé. En realidad, alcanzo a distinguir algo que son granitos cristalinos. Pero no me alcanza. En realidad, esos ladrillitos, esos átomos, están todavía
a distancias o de tamaños muchísimo, muchísimo más chicos, con equipos mucho más poderosos, con tecnologías más sofisticadas, como los microscopios electrónicos, que no me lo pude traer para acá. Yo traje varios chiches, pero ese no lo pude traer. Podemos ver imágenes como la de realmente los átomos de aluminio. Como alguien me recordó hace un rato, en la escuela nos decían que los átomos no se pueden ver. Bueno, ahora tenemos tecnologías que nos permiten ver cómo están acomodados los átomos, por ejemplo, en un papel de aluminio. Fíjense, yo les quería llamar la atención solamente en una escala, en un numerito que dice por ahí, que dice 0,21 nm, nanómetros. Los nanómetros son 1000 millones de veces más chiquitos que un metro. Un metro, lo divido en 1000, tengo los milímetros, cada milímetro lo vuelvo a dividir en 1000, los tengo los micrones, y cada micrón lo vuelvo a dividir en 1000 y tengo los nanómetros. A esa distancia recién puedo distinguir a los átomos que forman los materiales que nos rodean. Pero no solo me importa saber de qué son, sino también cómo están ordenados. Fíjense que ahí estaban en un orden periódico y repetitivo, y no es cualquier orden. Y eso me cambia mucho las propiedades de algo. Volviendo, estos elementos me permitirían saber de qué está hecha la punta de un lápiz o un diamante. Y con sorpresa descubriría que los dos están hechos exactamente de los mismos tipos de átomos, puro carbón. Para entonces buscamos modelos que nos representen cómo están unidos los átomos. En un caso, tengo átomos que el carbón se junta con 4 más. 4 más en todas las direcciones exactamente igual. O en 3 direcciones igual, muy fuerte, y en una muy débil, formando capas. ¿Cuál será cuál de mis modelos? ¿Cuál será el grafito y cuál será el diamante? ¿Quieren votar? Bueno, a pesar de la punta que tiene este representa el diamante, porque ese diamante tiene todas uniones muy fuertes que lo hacen brillante, duro, un excelente aislante. El grafito, en cambio, tiene los átomos de carbón acomodados de esta manera que me permite escribir deslizando capa tras capa que quedan depositadas sobre mi papel. Ese diamante es muy fuerte, tiene propiedades tan diferentes de este que es un excelente conductor. Es más, cada capa, a su vez, hace muy poco se descubrió que se podía aislar y formar el grafeno. El carbón es el Lego de la naturaleza, es con el que incluso estamos casi todos nosotros hechos, unidos con otros átomos. Volviendo a nuestro termo, si yo lo miro, ¿de qué estará hecho? Bueno, es acero, pero el acero no era ninguna de los casilleritos de mi tabla periódica, porque en realidad la estructura del acero es de hierro principalmente, pero con pequeños agregados de carbón, puestos en lugares, diría, estratégicos, para evitar que ese hierro se desarme. Tecnología que descubrieron quienes hacían las espadas hace mucho tiempo. Cómo calentarlo para que se acomode en ese lugar y enfriarlo rápido para que no se vuelva a mover cuando está a temperatura ambiente. Todo eso que fuimos descubriendo de cómo acomodar los átomos en su lugar es lo que nos permite hoy en día hacer los dispositivos que todos tenemos. Por ejemplo, un celular y que funciona. Por ejemplo, un de estos que usan los ortopedistas, de titanio, para que pueda acomodarse dentro de una rodilla y que pueda seguir funcionando. Estos dispositivos, que ahora tenemos esta manera inteligente de poder diseñarlos, me da la idea que tuvo un filósofo llamado Ian Hacking, que nos decía, bueno, ¿por qué queremos entender este mundo que nos rodea? Y en el título de su libro lo resumió como que queremos representar e intervenir. Primero queremos representar con modelos, hacer una pequeña separación de la realidad, la separamos para que nuestros sentidos puedan discernirla, y después, una vez que logro con ese modelo
intervenir sobre esa realidad modificándola. Entonces le creemos a estos grandes equipos, como puede ser un microscopio que mira con electrones o una sonda que mira con un sonido como es el ecógrafo, y creemos que esa realidad que vemos ahí es realmente un bebé. Todas esas tecnologías les creemos porque nos presentan modelos que después nos permiten modificar esta realidad. Y sí, como el avatar, queremos conocer los elementos de lo que hay alrededor nuestro para dominarlos, para poder modificar esta realidad. ¿Y por qué queremos hacerlo? Yo creo que es un poco por vanidad y por curiosidad, pero también creo que como científicos tenemos una responsabilidad de poder utilizar todo ese conocimiento para algo que, bueno, pueda servir para mejorar nuestra vida cotidiana, para que pueda mejorar y llevar un bienestar en general a quienes nos rodean. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, el 4 de junio del 2011, un sábado, que un día nos despertamos y el domingo tuvimos que ir a ver en nuestros microscopios a ver qué era lo que había caído. Y seguimos investigando y aprendiendo un montón sobre estas cenizas que nos rodearon algún día. Pudimos descubrir de que estaban hechas principalmente de óxido de silicio, de lo que llamamos vidrio, ese material en el cual estas moléculas están todas desordenadas y formaban estos vidrios que eran muy pequeños, fíjense en la pequeña escala, 0,01 milímetros, 10 micrones, y los médicos nos enseñaron que esos podían quedar retenidos en nuestros alvéolos. Su composición no era tóxica, no tiene elementos que realmente puedan ser considerados tóxicos, pero sí teníamos que aprender a cuidarnos. Los alérgicos, los que tienen problemas por ejemplo, que necesitan lentes de contacto, aquellos que eran sensibles a las cuestiones respiratorias. Un pequeño ejemplo como todo lo que vinimos aprendiendo hasta ese momento, en el momento que hacía falta pudimos usarlo con algo bien concreto. Descubrir de qué estaban hechas las cenizas y cómo eran. Así como pudimos usarlo para esto, nosotros cotidianamente podemos usarlo para distinguir ese orden, hacer este diseño inteligente de materiales que puedan servir, como contaban en la presentación, para poder hacer estos dispositivos llamados celdas de combustible. Aquellos hechos con materiales más raros, como lantano, cobalto, estroncio, ¿sí? Por ahí no tan de nuestra vida cotidiana, pero que nos permiten aprovechar el hidrógeno como combustible o algunos otros hidrocarburos para convertirlos en energía eléctrica de una manera eficiente y no contaminante. En eso estamos trabajando a diario con un montón de gente, tratando de ver si esas tecnologías puedan llegar al alcance de ustedes. Pero bueno, volviendo a lo que nos decía Hume, la razón no alcanza para que nosotros podamos llevar o relacionar las ideas que tenemos sobre los objetos y la representación que hacemos sobre ellos. Necesitamos algo más. Necesitamos un poco de imaginación. Esa imaginación es a lo que los invito a ustedes, a que empiecen a mirar el mundo que los rodea y preguntarse, ¿cómo será a escala atómica cada una de las cosas que están alrededor mío? Muchas gracias.